La Biblia registra que Josué dirigió a los israelitas desde Sitín. Acamparon en la orilla oriental del Jordán y esperaron. Al cabo de 3 días, los oficiales del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios, y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener 2000 codos de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. El arca representa el trono de Dios. El arca va delante, representa la presencia y guía de Dios. 2000 codos equivalen aproximadamente a 1000 metros. Los israelitas debían mantener una distancia de unos 1000 metros del arca. Esto indica que acercarse demasiado al Dios Santo no estaba permitido. Las tropas de Israel partieron de Sitín y llegaron a la orilla del Jordán. Aquí estamos en la parte alta del río Jordán. Río abajo, cerca del Mar Muerto, es donde los israelitas cruzaron el río Jordán. El río Jordán mide unos 250 kilómetros de largo y tiene su origen en el monte Hermón. Río arriba, fluye desde el monte Hermón a lo largo de la frontera entre Líbano y Siria, hasta llegar al Parque Nacional Tel Dan, donde la altitud desciende abruptamente y el agua fluye con rapidez. Al llegar al lago de Galilea, ya está por debajo del nivel del mar. Río abajo comienza en el lago de Galilea y forma la frontera entre Israel y Jordania. Esta sección del río es sinuosa, llena de curvas. Además, se unen a ella 2 afluentes principales del este, el río Yarmuk y el río Sarka, comúnmente conocido como el río Jabok en la Biblia. Es el segundo afluente más grande del Jordán aguas abajo. El Jabok fluye de este a oeste hasta desembocar en el Jordán. En Génesis, Jacob luchó con el ángel en el vado de Jabok. Después el ángel bendijo a Jacob y le puso el nombre de Israel. Así se originó el nombre de los israelitas. El río Jordán finalmente desemboca en el Mar Muerto, que está a más de 400 metros bajo el nivel del mar. El tramo por donde fluye el río Jordán forma un valle fértil. Es también el tramo que los israelitas deben cruzar para entrar en la tierra de Canaán. Hoy en día el río Jordán es relativamente estrecho. Esto se debe a que las granjas de ambas orillas utilizan ampliamente sus aguas para riego. Pero en la antigüedad, en la primavera, durante los meses de abril y mayo del calendario gregoriano, la Biblia lo llama el tiempo de la cosecha. El derretimiento de la nieve en el monte Hermón causa inundaciones. El agua se desborda hacia ambos lados de las orillas del río Jordán. Los campos y las casas quedan completamente inundados. Todos los israelitas que experimentaron el milagro del cruce del Mar Rojo, excepto Josué y Caleb, habían muerto en el desierto, frente a las embravecidas aguas del Jordán. La nueva generación de Israel iba a experimentar la misma prueba de fe que sus antepasados al cruzar el Mar Rojo. Siguiendo las instrucciones de Dios, los sacerdotes llevaron el arca del pacto, yendo adelante del pueblo para guiarlos en el cruce del río. Cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua del río, ocurrió el milagro. La Biblia dice que las aguas se detuvieron en la ciudad de Adán. Las aguas dejaron de fluir arriba de la desembocadura del Jabok y se amontonaron, y las aguas que fluían hacia el mar de Arabá, hoy Mar Muerto, quedaron totalmente cortadas. Desde la ciudad de Adán hasta el Mar Muerto, a lo largo de más de 30 kilómetros, el lecho del río se secó. Los sacerdotes que llevaban el arca se detuvieron y permanecieron en medio del lecho del río. La nación de Israel, tan espectacularmente como lo hizo la generación de sus padres cuando cruzaron el Mar Rojo, caminó por el Jordán sobre tierra seca. Después de que todo el pueblo hubo cruzado el lecho del río, Dios ordenó a Josué que permitiera a los sacerdotes subir de donde estaban parados. Una vez que sus pies pisaron el suelo de la orilla del río, las aguas del Jordán volvieron a su cauce y corrieron a su nivel original. Los eruditos señalaron que, en 1927, se produjo un terremoto en esta parte del río Jordán.
algunos de los acantilados se deslizaron hacia el río desde el puente de Adán. Como resultado, el río Jordán quedó aislado durante 21 horas. En ese tiempo, cuando los israelitas cruzaron el río, un terremoto similar podría haber causado que el río se bloqueara. En realidad, Dios puede usar cualquier método para cumplir su voluntad, sin importar cuál sea. El capítulo 4 de Josué registra que, después de que Josué condujo a los israelitas a cruzar el río Jordán, acamparon en Gilgal. Los arqueólogos generalmente coinciden en que este Gilgal Argamán, ubicado no muy lejos del noroeste de Jericó, es el Gilgal donde Josué acampó y ofreció sacrificios. Hay varios lugares en el Antiguo Testamento llamados Gilgal, porque Gilgal significa arroyo y puede usarse para referirse a un lugar para acampar y sacrificar. El capítulo 5, versículo 9 dice que después de cruzar el río, Dios quiso que Josué nombrara al primer lugar del campamento Gilgal, probablemente por ese significado. Mirando hacia Gilgal desde esta altura, vemos claramente los rastros del tabernáculo en la parte superior del sitio y el altar. El tabernáculo y el altar estaban rodeados por un muro bajo de piedra, con la forma aproximada de un pie derecho humano. El lado derecho es el talón y el izquierdo los dedos. El altar está en la parte delantera del pie, y el lugar santo y el lugar santísimo están en el centro del pie. Los arqueólogos imitaron a los israelitas siguiendo el mandato de Dios de Josué, capítulo 4, versículo 20, y colocaron 12 piedras del Jordán alrededor del sitio del tabernáculo como memorial. Con estas piedras, Dios quería recordar a los descendientes de los israelitas que siempre debían temer al Dios poderoso que los había salvado. En Jerusalén, el Museo de Israel exhibe un cuchillo hecho con mango de madera y 4 hojas de pedernal. En las ruinas de Ai, los arqueólogos también excavaron algunas hojas de pedernal aproximadamente de la misma época de Josué y que coinciden con los registros bíblicos de las herramientas utilizadas por los israelitas de la época. Al comienzo del capítulo 5 de Josué, Josué cumplió la instrucción de Dios y usó estos cuchillos de piedra afilada para circuncidar a la nueva generación de israelitas que habían cruzado el Jordán. Dios dijo: «Hoy les he quitado de encima la vergüenza de haber sido esclavos en Egipto». Dios quería recordarles a los israelitas que debían llevar la marca del pacto con Él. Después de la circuncisión, el capítulo 5, versículo 10 dice que, al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. 40 años después de que los israelitas salieron de Egipto, volvieron a celebrar la Pascua. Al día siguiente comieron del fruto de la tierra, es decir, panes sin levadura y trigo tostado. La Biblia dice que el maná también cesó. Esto demuestra que Dios les permitió poner fin a su peregrinación y echar raíces en la tierra de Canaán. Dios quería que los israelitas se circuncidaran y celebraran la Pascua antes de la campaña, pues quería que pusieran las cosas de Dios en primer lugar. De hecho, ningún enemigo vino a perturbarlos durante el periodo de recuperación de la circuncisión ni en los días de la celebración de la Pascua. Esto testifica que Dios estaba protegiendo a Israel. Y esto nos enseña que, incluso ante grandes desafíos, debemos poner a Dios como nuestra prioridad. La Biblia registra inmediatamente la experiencia de Josué cerca de Jericó. Josué estaba solo en las llanuras de Jericó y miraba hacia Jericó. Yo creo que estaba orando para que Dios le revelara cómo sitiar esta ciudad tan fuerte. En ese momento, se encontró con un hombre que portaba una espada. Josué le preguntó si él venía a ayudar a los suyos o al enemigo. El versículo 14 registra la respuesta de este hombre: «De ninguno. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor». Entonces, Josué se postró rostro en tierra y preguntó: «¿Qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo?».
Esta acción expresó su total entrega de soberanía en sumisión a Dios. Dios le recordó a Josué que él es el verdadero comandante del ejército de Israel, no un simple ayudante. Las batallas que venían eran las batallas de Dios. A continuación, en el capítulo 6, Dios le indicó a Josué la forma de atacar la ciudad de Jericó. At Spring of Water International Ministries, we invite you to journey with us, giving seed to the sower and bread to the eater. Isaiah 55:10. To find out more, follow Spring of Water International Ministries.